Al debatir en la permanente sobre los resultados del Coneval y rechazar un acuerdo para cubrir la vacante de la vicepresidencia de la mesa directiva, la porra gritona, la equina, Kenia López Rabadán, del Narcopan, apuntó demagoga, mentirosa y oportunista a la supuesta inseguridad que se vive en México y aseveró delirante que hay disque faltantes en el IMSS por 1,000 millones de pesos, denunciando que hay disque corrupción, negligencia e ineficiencia. Espetó, mientras pelean por un lugar en la mesa directiva, afuera están matando a mexicanos. Finalizó relinchando su veneno y falsedades para desplegar cortinas de humo para cubrir la disminución de la pobreza lograda por el gobierno de AMLO. Tras escuchar la sarta de mentiras de la porra gritona de Claudio X González, la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla de Morena le respondió contundente que hoy la brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en la historia, donde en anteriores gobiernos se hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos. Este gobierno rescata de la miseria a casi 9 millones de personas. Le aclaró tajante que durante esta administración el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera, incrementos nunca vistos en narcosexenios prianistas, ironizando para cerrarle con broche de oro el hocicote a la equina que Wendy Guevara le ganó con sus 18 millones de votos a cualquier candidato del MacPrian, y concluyendo que para el próximo mes de enero la pensión para los adultos mayores llegará a más de 6,000 pesos bimestrales. Por el bien de todos, primero los pobres, finalizó. Veamos enseguida cómo la equina Caballán es humillada por Julieta Ramírez por lanzar cortinas de humo para cubrir los logros de AMLO, como le ordena su patrón el lampón Claudio X González. Con su venia, presidenta. Sin lugar a dudas, hoy vamos a aprobar varios dictámenes que tienen un hilo conductor y es la brutal inseguridad que se vive en México. Hoy, López Obrador ha ensangrentado al país. Y mientras ustedes aquí se están peleando por un lugar en la mesa directiva, allá afuera están matando a los mexicanos. Esa es la realidad. Ustedes ya no lo saben porque viven en el privilegio y porque, claro, viven en sus camionetas machuchonas. Pero la realidad es que a las mujeres las están matando. La realidad es que a los jóvenes los están desapareciendo. La realidad es que hay masacres, coches bomba, desaparecidos y ustedes aquí solamente hablan de politiquería. Es claro que si en lugar de haberse robado 1,100 millones de pesos en el IMSS, 1,100 millones, de veras son unos atascados. 1,100 millones de pesos se robaron en el IMSS. ¿Saben qué hubiéramos podido comprar con eso? Para México y los mexicanos, 900 patrullas. Si eso que se gastaron y se robaron en el IMSS se hubiera invertido en las y los mexicanos, se hubieran podido comprar 25,000 cámaras de vigilancia. Si eso que se robaron en el IMSS se hubiera invertido en las y los mexicanos, hubiésemos comprado para los enfermos de cáncer 100,000 quimioterapias. Pero en lugar de eso, Morena, López Obrador y el IMSS se están robando el dinero de las y los mexicanos. 1,100 millones de pesos, son unos infames. Y ustedes aquí preocupándose por un lugar en la mesa directiva, de verdad que no tienen límites. ¿Cómo regresan a sus estados? ¿Con qué cara? Si en sus estados hay desaparecidos, feminicidios, masacres, asesinatos y seres humanos adentro de refrigeradores, descuartizados. ¿Cómo se atreven? Miren, esto es muy claro. Hoy México está ensangrentado por ustedes, por corruptos, por negligentes, por ineficientes. Claro que no somos iguales. Claro que no. Ustedes están matando a los mexicanos. 500 millones de pesos se robaron también. Dicen que fue la hermana del secretario de Gobernación. 1,100 millones en el IMSS y 500 millones la hermana del secretario de Gobernación. Solamente
una semana nos enteramos que se robaron 1.600 millones de pesos. No tienen límites. Concluyo, presidenta, diciéndoles, por eso se van a ir en 2024. ¿Es cuánto? Con su venia, presidenta. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza según el INEGI y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi 9 millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país, con Andrés Manuel casi 2 millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes. Y con Peña, 26. Con López Obrador, el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. Donde Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6,000 pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo. Por el bien de todos, primero los pobres. Y es natural, están sumamente frustrados porque todo el dinero que han gastado para propagar mentiras ha sido en vano. Y ahora pues no les queda de otra más que continuar con su patético discurso de que con los nuevos libros de texto se va a propagar el virus del comunismo. Por favor. Lo que no quieren que la gente sepa es que estamos acabando con la terrible visión de los gobiernos del PRIAN en que percibían a las escuelas como un negocio, en que percibían a los estudiantes como un producto y a los maestros y a los sindicatos como un estorbo para su bolsillo. Ustedes, como sus antepasados inquisidores y quemalibros, podrán intentar mandar a la hoguera la educación pública. Se podrán coludir con gobernadores y con jueces que se prestan a estas politiquerías de no querer distribuir los libros de texto. Que por cierto, estoy segura que si se pudieran vender, ustedes fueran los primeritos en promover los nuevos libros de texto. Pero por más que quieran seguir haciendo negocio con la educación, no han podido ni podrán silenciar la lucha de los maestros y los estudiantes por una educación gratuita, laica y de calidad. En verdad, ya, en buena onda, recapaciten. Su rabia y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara, que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el Ricky Riquín Canallín y más de los que obtuvo el mismo PRI en el 18. Ya dejen atrás su odio y su rencor, su misoginia, su transfobia, su homofobia, que ya no tienen cabida en este país. Y pues mientras no cambien, soporten. Es cuanto. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.